En Noticias 1 esta noche, denuncian nuevos falsos positivos en el Cauca. Los cadáveres de 2 hombres fueron presentados como guerrilleros que habían sido abatidos 6 meses antes. Todo lo que quedó pendiente del debate en La María, donde el gobierno jamás nos dio respuestas concretas a nuestra problemática. En buses, chivas y hasta a pie, casi 5.000 indígenas países llegaron hoy a Cali, desde donde partirán mañana con rumbo a Bogotá. Con su minga por los pueblos, los nativos esperan no solo la entrega de las tierras a que el Estado se ha comprometido, sino además respuesta a sus denuncias sobre violación a los derechos humanos. Siempre hemos reiterado que el problema nuestro no solo es de tierra, de qué nos ganamos con que nos entregue tierras el gobierno cuando existen los paramilitares, cuando están los narcotraficantes, cuando siguen las multinacionales y cuando el campo está sumido en la pobreza absoluta. En orden y sin ningún contratiempo terminó la primera jornada de la marcha indígena que salió de Cali y pretende llegar a la Plaza de Bolívar en Bogotá el próximo 22 de noviembre. A las 3 de la tarde y luego de un recorrido de 20 kilómetros llegaron a Palmira los 800 indígenas caucanos que protestan contra el gobierno. Siempre se convoca a los hermanos y hermanas cuando esperamos que rinda ese trabajo. Y siempre convocamos a la minga cuando tenemos que sembrar para que todos comamos, todos y todas. La minga es eso. Esperamos que ese trabajo rinda. Y para que rinda todos debemos colocar las manos. Todos debemos aportar. Esperamos que en esa minga, la siembra de esa minga, tenga buenas cosechas. En la minga nadie va a sentarse y a ver que el otro trabaje. En la minga trabajamos todos. Luego entonces, la minga no admite que unos trabajen y los otros se sienten a ver cómo trabajan los otros. La minga no acepta vanguardias. La minga no acepta patrones. Aquí no hay patrones, en la minga no hay patrones. Lo que la minga está proponiendo es que unamos esfuerzos, que nos juntemos, que para eso tenemos que romper paradigmas, cosas que a veces no nos dejan juntarnos. Pero la esencia, el corazón de la minga es que se mantenga la armonía y el equilibrio entre los pueblos. Ese es el sentido de la minga. Bienvenidos, gracias. El camino de la lucha alumbrando seguirá. Indígenas, campesinos, llevamos sangre paez. De Álvaro y de Benjamín, de la Gaitana y Quintín. De Álvaro y de Benjamín, de la Gaitana y Quintín. Aquí no hay terroristas. Colombia tiene un padre del terrorismo y es el que le dice mentiras y confunde a la nación. Y ese terrorista tiene nombre y se llama Álvaro Uribe Vélez. Venimos de la tierra. En un retén militar. El nativo era esposo de la mujer que movilizó a miles de indígenas. El atentado era para mí por orden de presidencia. Un delicado incidente que terminó con la muerte del esposo de una reconocida dirigente indígena del Cauca. Tienen alerta a las autoridades del departamento. Las autoridades dijeron que la víctima no atendió una orden de pare en un retén militar. Los voceros de los indígenas denunciaron que se trató de un atentado. La Guardia Páez retuvo por varias horas a los soldados que dispararon contra el vehículo en el que se movilizaban los nativos. Aquí en Colombia no se permite hablar.
Yo he hablado de manera muy contundente, por eso el plan de atentado de ayer fue hacia mí. El ministro de Defensa rechazó de inmediato las acusaciones. Es un atentado contra la minga, contra la dignidad de los pueblos indígenas, afro y campesinos. A la opinión pública sí lamentamos enormemente lo que sucedió y si es del caso estamos dispuestos a indemnizar a quien sea. En otras noticias, una tensa situación se vivió hoy en el Cauca cuando soldados dispararon contra un automóvil que no se detuvo en un retén militar. En el vehículo viajaba el esposo de la líder indígena que organizó las pasadas marchas hacia Bogotá. Con el dolor de haber perdido a su esposo, Edwin Legarda, en un retén militar, Aida Quilcué, consejera mayor del movimiento indígena del Cauca, culpó de los hechos al gobierno y lanzó esta hipótesis. Aquí en Colombia no se permite hablar. Yo he hablado de manera muy contundente, por eso el plan de atentado de ayer fue hacia mí. Habían recibido información de que un carro estaba transportando armas. Le metieron 13 disparos a la camioneta. Estamos aquí verificando, estamos en el sitio de los hechos, pero lo que miramos es, hay muchas vainillas regadas, o sea que eso fue una emboscada. El 16 de diciembre seguirá siendo una fecha dolorosa de conmemoración del horror del Estado contra los pueblos indígenas del Cauca. Edwin Legarda y las víctimas del Nilo no habrán sido asesinados para que se siga por el camino del exterminio, la pobreza y el engaño para alimentar la codicia y la exclusión. Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ASIN. 6 de los 7 militares implicados en el asesinato de Edwin Legarda, esposo de la dirigente indígena Aida Quilcué, fueron encontrados responsables del crimen por una jueza en Popayán. Un sargento, un cabo y 4 soldados campesinos fueron hallados responsables del asesinato y el soldado Andrés Caso Chate fue absuelto. El texto definitivo y la sentencia se conocerá el próximo 17 de agosto. Aida Quilcué dijo que con el fallo se hace justicia, pero pidió que se investigue quién ordenó la muerte de su esposo. Diría que este proceso penal en Colombia falta por avanzar mucho más para que no solamente se juzgue a quienes cometieron el crimen, sino a quienes ordenaron este crimen. Un juez halló responsables de homicidio a 6 militares procesados por la muerte en 2008 de Edwin Legarda, esposo de la líder indígena Aida Quilcué. De hecho, cada vez que hablemos sobre la defensa de la vida, no solamente yo, sino el movimiento indígena, quienes han hecho el ejercicio de la defensa, vamos a estar en riesgo. Aunque no se sabe el número de daños que los militares deberán pagar por este homicidio, se sabe que la pena más alta es de 30 años. Mientras tanto, ellos permanecen bajo protección en la Brigada 29 del Ejército en Popayán.